El Productor Interior Bruto, PIB, en España en 2021 se situó en 1.2 billones de euros, según el Instituto Nacional de Estadística, INE. En varias ocasiones, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su compromiso de que el presupuesto de defensa llegue el 2% del PIB en 2029. Por lo tanto, con el dato del 2021 debería ser de 24.000 millones de euros. El pasado 4 de octubre del 2022 se presentó el proyecto de presupuestos generales del Estado, en el que se cifró la partida de defensa en 12.317 millones de euros. Esto supondría un aumento del 25,8% respecto a 2022. Con este ritmo de crecimiento, si en el futuro se mantiene, afirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se alcanzaría ese compromiso en relación a lo que se está pidiendo a los Estados miembros de la OTAN. Pero la realidad es distinta. Como en todos los presupuestos, para obtener el gasto militar real, hay que escudriñar las cuentas, puesto que este excede con mucho la cantidad estipulada para el Ministerio de Defensa. La realidad. El presupuesto de defensa ya supera el 2% del PIB. Cada año, Juan Carlos Rois, militante antimilitarista y colaborador de Grup Antimilitarista Tortuga, Alternativas No Violentas o En Pie de Paz, realiza un detallado análisis para extraer el coste verdadero de la defensa, siempre siguiendo los criterios establecidos por la OTAN al respecto de lo que se debe considerar gasto militar. ¿Conoces Climática, la primera revista española especializada en la crisis climática? Crónicas y políticas. El presupuesto real de defensa en 2023 será de 26.341 millones de euros, más del 2% del PIB comprometido por Sánchez. El presupuesto real para defensa está muy por encima del consignado oficialmente. Siguiendo los criterios de la OTAN acerca de qué se debe considerar gasto militar, la cantidad es más del doble de la anunciada, y está incluso por encima del 2% del PIB que prometió Pedro Sánchez. La ministra de Defensa, Margarita Robles, despide a la tripulación del A400M en su misión de apoyo a Ucrania. En 2023, según el estudio antedicho, el coste real de la defensa ascenderá a 26.341,01 millón de euros, ergo, un 2,18% del PIB del 2021. Esto supondría, por ejemplo, que el presupuesto militar no sería un 2,5% del total, como se ha informado, sino que el peso de defensa en el cómputo absoluto de las cuentas estaría en el 5,42%. Comparándolo con el gasto militar real en 2022, que como ya se apuntó en este medio, ascendía a 20.693,85 millones de euros. El presupuesto en defensa tiene un crecimiento del 27,29%. Es algo que ya adelantaron desde el Centre d'Estudis per la Pau, en nada más conocerse el proyecto de cuentas para 2023. El gasto militar, afirmaron a través de Twitter, será superior al 2% PIB. El gasto en armas de España ha aumentado un 109,3% en 2 años. Lo oficialmente consignado al Ministerio de Defensa, tal y como se puede comprobar en la serie roja del proyecto de presupuestos, son 14.453,84 millones de euros. Se incluye la aportación del Estado, que son 12.827,18 millones, de los organismos autónomos o OAA, con 1.289,6 millones, y del resto de entidades con 337.005 millones. Dentro de los OOAA habría que incluir otros 700 millones de euros que salen del Ministerio de Hacienda y que corresponden a pagos de cuotas y prestaciones al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ISFAS. El total, por tanto, es de 15.153,84 millones de euros. Las partidas más cuantiosas son las consignadas a Administración y Servicios Generales de Defensa con 2.536,9 millones de euros. Gastos operativos de las Fuerzas Armadas con 2.305,56 millones y sobre todo los programas especiales de modernización, que pasan de 2.341,59 millones de euros en 2021 a 2.848 en 2022 y 4.901,72 en 2023. En el caso del 2023, las dos mayores partidas armamentísticas corresponden a la producción del EF-2000, un avión de superioridad aérea con capacidad de ataque a superficie desarrollado en un programa internacional en el que participan el Reino Unido, Alemania, Italia y España.
y que se lleva 620 millones de euros, y al programa Next Generation Weapon System con 525.069 millones. En resumen, el presupuesto real de la defensa en España para el año 2023 será de 26.341 millones de euros, lo que representa más del 2% del PIB comprometido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esto supera significativamente la cantidad oficialmente consignada, que se cifró en 12.317 millones de euros en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Según un análisis realizado por Juan Carlos Royce, un militante antimilitarista y colaborador de diversas organizaciones, el gasto militar real sigue los criterios establecidos por la OTAN para considerar los gastos militares, lo que resulta en una cifra más del doble de lo anunciado oficialmente y por encima del 2% del PIB prometido. El crecimiento del presupuesto de defensa ha sido significativo, pasando de 20.693,85 millones de euros en 2022 a los 26.341 millones de euros previstos para 2023, lo que representa un aumento del 27.29%. Dentro del presupuesto militar, las partidas más cuantiosas están destinadas a administración y servicios generales de defensa, gastos operativos de las Fuerzas Armadas y especialmente a los programas especiales de modernización, que han experimentado un aumento considerable. El gasto en armas en España ha experimentado un aumento del 109,3% en 2 años y se encuentra actualmente por encima del 2% del PIB comprometido por el gobierno. Esto ha generado cierta polémica y debate sobre el destino y la justificación de estos recursos en el contexto político y social del país. El hecho de que el presupuesto real de defensa supere el 2% del PIB comprometido por el gobierno de Pedro Sánchez ha generado diversas reacciones y debates en la sociedad española. Los partidarios del aumento del gasto militar argumentan que es necesario garantizar la seguridad nacional y cumplir con los compromisos internacionales en el marco de la OTAN. Además, destacan la importancia de modernizar y mantener operativas las Fuerzas Armadas para hacer frente a los desafíos globales y proteger los intereses nacionales. Por otro lado, los críticos cuestionan la proporción del gasto en defensa en relación con otras áreas prioritarias como la sanidad, la educación o la lucha contra el cambio climático. Argumentan que invertir una cantidad significativa de recursos en el ámbito militar puede restar fondos a políticas sociales y programas que benefician directamente a la ciudadanía. Asimismo, señalan que un enfoque excesivamente militarista puede contribuir a un aumento de la tensión internacional y a perpetuar conflictos armados en lugar de promover soluciones pacíficas y diplomáticas. En medio de estas posturas encontradas, la transparencia y el debate abierto sobre el gasto militar son fundamentales para que los ciudadanos puedan comprender cómo se utilizan sus impuestos y para que se puedan tomar decisiones informadas sobre las prioridades del país. Es esencial un análisis cuidadoso de los recursos destinados a defensa y su justificación, así como la búsqueda de un equilibrio entre la seguridad nacional y las necesidades sociales y medioambientales. Es evidente que el tema del gasto militar genera debates profundos y complejos en la sociedad. Ambas posturas presentan argumentos válidos y es importante tener un enfoque equilibrado al abordar este tema. Por un lado, garantizar la seguridad nacional y cumplir con los compromisos internacionales son responsabilidades clave de cualquier gobierno, en un mundo donde los desafíos globales y las amenazas a la seguridad están en constante evolución. Es comprensible que algunos defiendan el aumento del gasto en defensa para modernizar y mantener operativas las Fuerzas Armadas. Por otro lado, los críticos tienen razón en señalar que el enfoque excesivo en el gasto militar podría desviar recursos de otras áreas prioritarias, como la salud, la educación y la protección del medio ambiente. Es fundamental mantener un equilibrio entre la seguridad nacional y las necesidades sociales y medioambientales de la población. La transparencia en el manejo de los fondos públicos es crucial. Los ciudadanos deben tener acceso a información clara y detallada sobre cómo se utilizan sus impuestos, incluyendo el gasto en defensa. Esto permitirá una toma de decisiones más informada y una participación ciudadana activa en el debate sobre las prioridades del país.